en el Antiguo Testamento nos muestra, ¿no?, las Escrituras, cómo había que ayudar para levantar las manos, ¿no? Entonces es un tiempo para que nosotros nos tomemos la capacidad para poder ser adiestrados en este tiempo y para poder ejecutar juntos, levantando las manos en equipo, con gozo. Bueno, ahora sí ya estamos al aire. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Así que quiero que nos introduzcamos a la Escritura y que podamos ejercitar, ¿no?, las capacidades que el Señor ha puesto en su vida, en cada uno de nosotros. Así que hagamos ejercicio en esta noche. Amén. Yo les quiero hablar acerca de la cobertura, ¿no? Una cobertura en la cual nos posiciona, en la cual nos prepara, una cobertura, yo le puse como título, la cobertura que me provoca o me da visión, ¿no?, para poder honrar. Es importante que nosotros podamos, a través de la cobertura, a través de lo que la cobertura hace en nuestra vida, se pueda ver reflejada en nosotros para que podamos tener una visión mayor, una visión con claridad, para que podamos entender las dimensiones de esa honra, ¿no? Porque sabemos y entendemos que sin visión va a ser un poco complicado que nosotros podamos honrar. Hay que conocer las dimensiones, hay que conocer las anchuras, hay que conocer el diseño, ¿no?, para que nosotros podamos tener una visión clara y que podamos ser hombres y mujeres asertivos, ¿no?, a la hora de ejecutar, a la hora de actuar, a la hora de trabajar, que podamos ejecutar. Pero entonces todo viene concatenado y viene preparado para que a través de la cobertura me habilite y me dé una visión, y esa visión provocará a que podamos ser hombres y mujeres de honra. Amén. Entonces vayámonos a las Escrituras en Génesis 37:3. Y aquí vemos un tipo de cobertura, ¿no? En muchas secciones podemos ver que nos habla también de túnica. Si usted ya después en su casita lo puede meditar y puede ver que nos habla de una cubierta, nos habla de un manto, nos habla de un vestir, de un traje, ¿no? Entonces que podamos entender esas dimensiones, ¿no? Amén. Dice en Génesis 37:3, y amaba, dice, Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, bueno, podemos decir que aquí había favoritismo, ¿no? Pero es importante que podamos entender las dimensiones de la Escritura y que nos podamos sumergir en ellas para que podamos ver la profundidad y podamos tener la visión de ver con esos ojos espirituales de lo que es lo que nos está mostrando, ¿no? Entonces dice que hay una cobertura, pero que dice que Israel lo amaba a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, ¿no? Lo había tenido en un grado de madurez mayor, lo había tenido en otras dimensiones. Entonces, esa madurez, por eso dice que él lo amaba más, lo amaba aún más. Había un grado de madurez mayor y entonces eso lo habilitaba, ¿no?, a poder dar aún más, a poder provocar y darle a los hijos esa bendición gloriosa, ¿no? Saben que hemos entendido nosotros a través de las Escrituras, a través de las enseñanzas, hemos entendido que cuando se nos ama, cuando se ama, dice que se le revela, ¿no?, a un hijo, a una casa. Cuando él ama, él da. Entonces hemos entendido ese concepto de que cuando hay amor, se da, ¿no? Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, que lo preparó, que lo predestinó para que pudiera hacer el trabajo que tenía que hacer aquí en la tierra. Entonces, cuando se ama, se revela, cuando se ama, se da. Y que es importante que podamos entender ese nivel de dar, ese nivel de amor que tiene que ser en esa madurez, ¿no? Estar bien equipados para poder revelar con esa madurez, para poder dar una palabra completa, bien concretada. Entonces, por eso dice que él amaba. Y como le amaba, dice que le dio. Y dice, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez,
y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces le dio una túnica, le dio y lo habilitó, ¿no? Con esa cobertura, con una madurez mayor, y lo habilitó. Y dice que lo amaba. Entonces quiero que nos quedemos con esos conceptos, porque cuando hay revelación, cuando hay amor, se da, se revela. No nos podemos guardar nada, no nos podemos quedar con la revelación, no nos podemos quedar con la madurez aquí dentro. Tenemos que darla, tenemos que habilitar a otros. Por eso es importante que nosotros estemos en ese nivel de madurez, en esa vejez. Por eso es importante que conozcamos ese nivel de amor, porque cuando se ama, se da. Dice, en las Escrituras podemos ver que esa revelación que se le habilita a José no era cualquiera, no era cualquier cobertura que se le ha dado, porque entendemos, y muchos conocemos la historia de José, sabemos que, en sus originales dice es un hombre que es el que añade, ¿no? El que da, ¿no? El que se le añade. Entonces, será importante que nosotros podamos entender cuál es el propósito. Sabemos que José pasó por una transición muy fuerte, ¿no? Donde pasó tantos procesos en su vida, donde dice que una de las cosas que le pasó fue dentro de su misma casa, fue vendido por sus propios hermanos. Porque, claro, cuando hay cobertura, el enemigo siempre va a intentar rodearnos para que esa cobertura quede deshabilitada en nosotros. Pero será importante que nosotros estemos preparados a diestra y a siniestra para que ni los mismos de casa nos puedan ser de estorbo, ¿no? Entonces, que podamos entender esa condición, porque la cobertura nos da visión, como le he dicho antes, pero también nos va a hacer honrar, porque el nivel de responsabilidad que nos da la cobertura, vamos a tener que saber entender que a nuestro alrededor siempre van a haber aflicciones, siempre van a haber en casa otros que nos quieran robar esa túnica. Entonces tenemos que tener un nivel mayor para que nosotros podamos cubrir también en la misma casa, podamos cubrir en el mundo entero, porque sabemos que todo tiene un propósito y todo tiene un plan de parte de Dios para que la bendición o esa cobertura se pueda ampliar y se pueda ejecutar, ¿no? Sabemos que José tuvo esa capacidad, ¿no? Donde por eso dice las Escrituras que si la raíz es buena, la masa restante también lo será, ¿no? Y sabemos que la bendición venía ya desde antes, ¿no? Porque dice que cuando lo bendice su padre, ¿no? Dice que él lo amaba. Entonces ya viene preparada esa equipación, ya viene habilitada, pero depende de nosotros que la activemos, que la dejamos fluir y que pueda seguir activando, porque esto es un proceso. Sabemos que somos hombres y mujeres de proceso, ¿no? Hay que ir a un proceso para que me habilite a otro, y tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir siendo procesados hasta que completemos el plan de Dios, ¿no? Entonces es necesario que nosotros nos profundicemos, porque queremos que examinar a este José. Fue vendido por sus hermanos y fue enviado, ¿no? A Egipto, fue enviado a esa tierra, ¿no? Donde nosotros la conocemos y hemos entendido que nos habla de este mundo. Entonces nos vamos a tener que enfrentar a este mundo, pero es parte de este plan, ¿no? Es parte del plan de Dios para que nosotros podamos ser procesados, para que podamos completar. Entonces no nos podemos nosotros ni desanimar, ni debilitar, o quejarnos, o ir en contra también del que nos viene a hacer daño, ¿no? Ese enemigo, si podemos llamarlo así, o las condiciones que el enemigo plantea, ¿no? El plan, porque siempre hay un plan exterior, ¿no? Donde copia el plan divino y va a querer siempre interrumpir, siempre provocar que nosotros no se active verdaderamente la palabra de Dios, ni que completemos, que terminemos procesos, sino que siempre terminemos la misión fallida, ¿no? Pero entonces necesitamos que ese plan de Dios continúe, que sea activo, que se mantenga, que vayamos y profundicemos, que vayamos a ese mundo entero y nos enfrentemos, que empecemos a gobernar como lo hizo José, ¿no? Porque sabemos que José dice que mediante ese plan que fue vendido, sufrió, estuvo en la cárcel, pasó muchas adversidades, y nosotros nos podemos sentir identificados, ¿no? Con muchas cosas. Ya puede ser cualquier cosa personal, sea alguna enfermedad, sea algún familiar, cualquier cosa, la que se nos enfrentemos en el mundo.
pero tenemos que entender que es parte del diseño, que es parte de nuestra formación, todo lo que viene a nuestra vida, todo lo que se provoca, viene para que nosotros seamos formados, ¿no? Para que seamos equipados en ese proceso. En el medio del proceso tendremos que tener esa capacidad para no abortar ningún plan, para no desacreditar nada de lo que el plan de Dios está en nuestra vida. Entonces, yo miraba este ejemplo de José, sé que lo hemos utilizado muchas veces, pero es importante que nosotros podamos recordar, que podamos refrescar un poco la memoria, y a veces no está de más que vengan cosas a nuestra vida para que otra vez que nos vengan a ordenar un poco la dieta, ¿no? A nosotros. Entonces, que podamos introducirnos aún más a poder tener esa visión. Vemos que la visión de José se mantuvo firme, pudo cumplir con ese plan eterno, pudo cumplir con el propósito, ¿no? de poder ejecutar, ¿no? Lo que había una cobertura y encima había cobertura. Entonces no nos podemos dejar arrebatar la túnica, ¿no? Cuando hay un envío, y sabemos que esto no es tampoco la túnica que nos ponen aquí arriba, ¿no? Sino que sabemos que, porque a José le pasó que sus hermanos igualmente le quitaron la túnica, pero llevaba el diseño dentro, ¿no? Llevaba la visión dentro. Entonces es importante que donde quiera que nosotros vayamos, seamos portadores, ¿no? De esa cobertura. Que donde quiera que vayamos no dejemos mala nuestra cobertura, sino que podamos habilitar, ¿no? Que seamos de ejemplo para otros. José perdió esa túnica, pero llevaba el diseño, llevaba esa genética dentro. Fue enviado, fue vendido, pero y aún estando en la cárcel, dice que él ahí pudo trabajar, ¿no? Pudo ejecutar ese ministerio que llevaba adentro, lo pudo ejecutar, ¿no? Dice que tuvo hasta problemas en la misma casa del rey, ¿no? Donde fue provocado por la mujer, quiso ser seducido, pero no se dejó seducir, porque había un plan. Y si hay un plan, no nos podemos salir de él, no nos podemos descentralizar, porque sabemos que hay cobertura, sabemos y entendemos que hay una visión. Entonces, cuando la cobertura está habilitada en mi vida, me da esa visión, ¿no? Porque el hombre podría decir, bueno, somos humanos, nos equivocamos, bueno, ¿quién se va a enterar, no? Pero el Señor viene y nos provoca a nosotros para que sea Él el que pueda ejecutar en nosotros, y que cuando verdaderamente la cobertura está activa en nosotros, no va a haber nada que nos frene, no va a haber nada que nos detenga, y el plan de Dios siempre va a terminar venciendo, va a terminar siendo en victoria, va a terminar llevándose a cabo. Entonces, y qué importante que nosotros podamos entender, para que así como fue provocado en José, todas estas dimensiones en las que fue probado y fue aprobado también, el poder habilitarnos, ¿no? Para poder gobernar, tener el control de una nación. Imagínense qué glorioso, que nosotros podamos tener el gobierno de nuestra vida, y no solo el gobierno de nuestra vida, sino que también tenemos el gobierno allá afuera, donde con las personas que nosotros nos relacionamos, que podamos tener ese gobierno para poder actuar, para poder trabajar y también dar esa cobertura a otros. Entonces el diseño no lo podemos perder, ¿no? Vayámonos a Job 30:18. Es importante que la túnica vaya con nosotros, ¿no? Esto no es algo figurativo, sino que, como les digo, esto está en nuestro espíritu, está habilitado en nuestro espíritu. Pero claro, tendremos que dejarnos activar, porque puede pasar que, bueno, sí, hay cobertura, pero ni siquiera entiendo lo que es cobertura, ni siquiera entiendo para qué me sirve o qué es lo que me da en mi vida. Es importante que nosotros conozcamos la cobertura, porque nos expande, ¿no? Nos expande la visión, podemos ir con un razonamiento mayor, podemos entender las cosas desde el mejor lugar, porque si nosotros vamos con una visión humana, podemos entender cualquier cosa, ¿no? Tal vez me dice una cosa y entendí otra, pero es que no es el plan de Dios. No te perdás del plan de Dios. Tenemos que entender el plan de Dios y queremos guiarnos por ese plan, porque aquí no podemos ir ni para la izquierda ni para la derecha. Aquí es sí y amén. Y tenemos que ir con ese diseño, ¿no? Miren lo que dice Job 30:18. La violencia deforma mi vestidura, me ciñe como el cuello de mi túnica. Ajá.
Entonces dice que hay una violencia que deforma. ¿Será importante que nuestra vestidura sea deformada para que la vestidura del Señor sea la que se forme en mi vida? Entonces, pero por eso dice que viene con violencia. Y dice que los violentos son aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Necesitamos esa violencia, no la otra violencia. Porque a veces queremos todo así, ¿no? Venga, esto es para mí. O lo hacemos a mi manera. Pero no, necesitamos la violencia del Señor, ¿no? Si lo quieren ver en Mateo 11:12, usted lo lee en su casa. Pero nos habla y nos provoca de esa violencia, ¿no? La vestidura de nosotros se tiene que romper, tiene que ser rota, tiene que ser quebrada hasta lo último para que se haga una nueva vestidura, para que pueda venir esa cobertura a nosotros a cubrirnos. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Necesitamos de esa violencia que arrebata lo divino, que arrebata lo eterno, que arrebata lo que es de gloria, lo que me lleva a vencer, que no me hace perder el tiempo, que no me distraigo. Eso es lo que necesitamos. En este tiempo hemos estado aprendiendo que es importante que nosotros aprendamos a entrar y aprender a salir. A veces ya ni sabemos ni cómo salir, ¿no? De cosas. Pero es importante que nosotros tengamos esa visión. Si hay cobertura, habrá visión. Eso tenemos que tenerlo claro. Cuando la cobertura de Dios está activa en nosotros, va a haber visión, porque sabemos que el reino de los cielos no se va a perder nunca. Entonces tenemos que dar y darle marcha y seguir para adelante. Vayámonos a 1 Corintios 13:4. Porque dice que le decía a José, su padre, el que amo más. ¿Cuántos queremos nosotros que el Señor nos ame a nosotros? Todos, ¿verdad? Nosotros queremos que nos ame. Pero ¿cuándo ama más? ¿Cuándo da más? Cuando nosotros nos dejamos no alimentar o nos dejamos guiar. Es ahí donde Él nos revela. Él dice que Él dio. Nosotros queremos recibir. El problema es que a veces nos dejamos recibir. Entonces necesitamos recibir la gracia de Dios. Necesitamos recibir los dones de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener la visión clara, para que podamos tener una perspectiva y ver cómo Dios ve. No veo figuras o no veo lo que mi hermano hace a mi izquierda o a mi derecha, ¿no? Entonces queremos ser productivos y queremos ser eficaces a la hora de vencer, a la hora de actuar, que podamos llevar el trabajo que tenemos que llevar. Entonces, que nuestras entradas sean idóneas, sean perfectas, que nuestras salidas también. Si comenzó bien, todo tiene que salir bien. Entonces, dice que él lo amaba, ¿no? Dice, yo amo a mi hijo, ¿no? Y por lo tanto yo le doy una cobertura mayor, yo lo habilito para que sea hombre de naciones, para que sea hombre que sabe enfrentarse en una relación, sabe enfrentarse en la calle, que pueda tener esa capacidad y esa habilidad para poder hablar con los otros de fuera, para poder luego dar a otros, ¿no? Para que luego de otros reinos vengan, ¿no? Para que otras naciones vengan a nosotros y digan, wow, vamos aquí, porque aquí está la bendición de Dios, porque aquí está el gozo de Dios, porque aquí hay restauración. Que eso se pueda reflejar. Cuando hay cobertura, habrá revelación. Dice que, mire cómo lo ve el apóstol Pablo, el amor. Dice 1 Corintios 13:4 que el amor es sufrido y es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Pongamos el original, porque dice que el amor es sufrido, pero ¿de qué sufrimiento nos está hablando aquí? Entonces, miremos esa palabra. Dice, tener espíritu largo. Tiene un espíritu muy largo, un espíritu que va más allá de lo natural. Necesitamos tener ese espíritu de paciencia, ¿no? Para esperar a otros, para entender, porque a veces no es el momento, no es lo ideal, pero necesitamos que el Espíritu de Dios sea dimensionado, sea ensanchado para que nosotros podamos tener esa capacidad para esperar, para saber cuándo frenar, para saber cuándo hay que darle. Necesitamos ese espíritu que sufre, pero es un amor eterno,
¿no? Entonces, sigamos mirando un poquitito. Miremos, dice que es benigno, ahí mismo también en el original. Dice que se mostrarse uno mismo útil. ¿Ah? Dice que se muestra, ¿no? Cuando el amor es benigno, uno mismo se muestra útil, uno mismo se muestra con esa capacidad, ¿no? Donde trabaja por la casa, ¿no? Por eso me llamaba la atención como la alabanza dice que levantamos las manos, ¿no? Porque sostenemos, somos de esos que sostienen. Hay una mano equipada, pero sostenemos, ayudamos, colaboramos. Entonces somos útiles para la casa de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está activo en nosotros, cuando esa cobertura está activa, entonces nos provoca en nosotros a tener esa visión mayor. A ver el otro, si lo miramos. Y dice que no tiene envidia. Más arribita, ¿no? Sí, se está pasando. Ahí, por ahí. La 2206 creo que es. Dice tener, arder, celar, desear, mostrar, procurar. No, miremos la otra, la que dice que no se jacta. Vamos a ver esa palabra. Entonces, será importante entender esa dimensión de amor de la cual el apóstol Pablo nos incentiva, ¿no? Dice, jactancioso, fanfarronear, a ver, póngame otra. Dice que no es presumido. Esto me llamó la atención porque a veces nosotros como que somos de presumir, ¿no? Pero dice que no presume, que verdaderamente no tiene esa envidia por la cobertura del hermano, ¿no? No tiene esa envidia, no presume. Entonces es importante que esa cobertura en nosotros esté activa, que la debemos activar para que verdaderamente la revelación de Dios, el amor de Dios sea en nosotros, dándonos esa capacidad para poder honrar a otros. Porque, ¿sabe qué? Como le digo antes, vamos a tener alrededor enemigos, pero son parte de nuestro adiestramiento, son parte de lo que viene a nosotros del plan para que nosotros podamos ser formados, para que la vestidura esta sea rota y sea hecha una nueva. Entonces necesitamos que sea rota, que sea quebrada, pero tenemos que tener una visión clara, porque si no hay visión podemos echar a perder el propósito del Señor. Podemos romper relaciones, podemos romper amistades, podemos romper muchas cosas. Entonces es importante que sea el plan de Dios activo en nosotros, sea activado en nosotros y lo podamos ejecutar, porque será importante que tengamos que honrar a nuestros hermanos y a veces hasta honrar a nuestros enemigos. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces será importante que tengamos ese don en nosotros desarrollado, porque no es fácil honrar a un enemigo, ¿no? Pero si es parte del plan de Dios, hay que ejecutarlo. Tenemos que ir a por ello y tenemos que vencer barreras en nuestra vida para que no nos frenen al plan de Dios, porque primeramente en esto está el plan de Dios y no podemos obviar eso. Dice en Éxodo 29:5, ¿se quedó? Creo que no se lo di, ¿verdad? Se nos deshabilitó también. Vamos a habilitarlo. Sí, ahí arribita, el siguiente, más arriba.
Ahí. Dice, y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, la cobertura, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. ¿No? Entonces, sabemos de que Aarón estaba preparado para ese sacerdocio, ¿no? Entonces, dice que lo habilita con esa túnica. Y si hacemos un poco de memoria en las Escrituras, podemos entender y podemos ver, si hablamos un poco de historia, que dice que en el Éxodo nos habla y nos muestra de que Aarón, ¿no? Dice que llegó un momento que Moisés tenía que sacar el pueblo de Egipto, pero decía, no, es que yo soy torpe para hablar, ¿no? Yo no tengo esa capacidad. Entonces dice, yo te he preparado, hombre, ¿no? Te he preparado, Aarón, hombre de buen parecer, hombre que es idóneo para hablar, ¿no? Entonces, un hombre vestido, ¿no? Con esta capa, ¿no? Con esta vestidura, con esa túnica. Y vemos las características, ¿no? De Aarón, un hombre que sabe hablar, que sabe qué decir, cuándo callar, que sabe cuándo actuar, ¿no? Dice que él se enfrentó al faraón y tuvo que provocar, ¿no? Para que el pueblo pudiera salir, podría sacar al pueblo. Entonces, será importante que en nosotros esté habilitado, ¿no? Esa dimensión, ¿no? De cobertura, el saber hablar, que se habilite en nosotros para poder provocar, ¿no? Para poder provocar salidas, como lo podemos ver en el Éxodo, ¿no? Provocar esas salidas, saber las formas, ¿no? Para poder hablar, para poder llevar a cabo ese plan. Sabemos de que Aarón pudo trabajar, ¿no? Como equipo pudo trabajar vestido de esa túnica. Sabe que cuando nosotros hablamos de Aarón también, tiene que administrar, ¿no? las cosas santas, ¿no? Y necesitamos ser esos sacerdotes que administran, que preparan, que tienen esa capacidad para poder ver ahí dentro, ¿no? Lo que se está manifestando, poder tener ese espíritu, ¿no? Porque nosotros tenemos que hablar, tanto en lo natural, sabernos mover, sabernos hablar, qué decir, pero también necesitamos hablar con el de arriba. Necesitamos saber qué decir, qué pedir, porque a veces no sabemos ni cómo conviene. Entonces, ese tiene que estar habilitado en nosotros, que podamos saber pedir con el de arriba para que abajo sea manifiesto. Para que sea manifiesto y se pueda traer el orden de Dios, para que podamos ser verdaderamente esos sacerdotes que saben lo que están administrando, que entienden lo que hay ahí alrededor. Entonces será importante, porque hay que honrar la casa, hay que honrar al que está ahí al lado mío, hay que honrar a los que nos rodean. Entonces, esa dimensión tenemos que alcanzarla. La túnica de Aarón, un hombre que sabía hablar, el que habla bien. Vayámonos a Éxodo 4:14. Bueno, creo que no se lo di eso, se lo voy a parafrasear. Dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón? En pregunta, ¿no? El levita, y que él habla bien, le dice. Y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará, ¿no? Entonces ya sabía cuál era el plan de Dios, ¿no? Había que ejecutar un plan y había que estar preparado, ¿no? Porque había un encargo, ¿no? Sacar al pueblo de Egipto. ¿Habrá que sacar cosas de nuestra vida? Muchas, ¿no? Muchas cosas que hay que sacar. Que se nos queda aferrado el Egipto ahí dentro, se nos queda aferrado ahí, ¿por qué, no? ¿Y por qué no sale? Pero no estamos entendiendo los tiempos. Es importante que entendamos los tiempos, que podamos ver y decir, bueno, en esta adversidad, en esta angustia, en este conflicto, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí habilitando, tú estás en medio de esta situación y tú me vas a sacar, porque yo tengo cobertura. Y si tengo cobertura, tengo visión y puedo alcanzar y puedo ver con los ojos de Dios. El poder entender. ¿Sabe que el salmista
A Aarón lo ve en el Salmo 106, 16, ese no se lo di. Y ve a Aarón, dice, como el santo de Jehová. Nosotros tendremos que alcanzar esa dimensión, ¿no? Que el Señor nos pueda ver como santos, que administran con esa santidad, que se manifiestan, que se mueven con esa santidad, y que seamos vistos por el Señor y por los que nos rodean en la casa, el santo, ¿no? Que puedan decir la santa de Graciela, la santa de Cristina, ¿no? Qué bueno que el Señor pueda ver en nosotros, ¿no? Activo en nosotros esas capacidades, que seamos reflejados y seamos íntegros, ¿no? A la hora de llevar. Porque tendremos que llevar y tenemos que tener ese don activo en nosotros, la cobertura. En Génesis 49, 22, ahora sí vayámonos ahí. Tampoco se lo di. Bueno, lo voy a leer. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, ¿no? Entonces dice que se extiende. Es tiempo de que nosotros nos podamos extender a través de los muros, aquello que se frena, pero nos extendemos porque tenemos en nosotros activado ese don, esa cobertura, que es el que nos ama, nos revela, dice. Y si hay revelación, podremos movernos y trasvasar muros y murallas, y vamos a trasvasar, porque hay amor, porque hay cobertura. Entonces tenemos que ir, tenemos que avanzar, tenemos que crecer, porque hay una rama activa, hay una genética, ese que añade. Queremos ser nosotros de los que añaden y no de los que quitan, ¿no? Que podamos añadir, ¿no?, el brazo a otros, que podamos añadir una palabra de vida eterna, que podamos añadir y activar a otros. Entonces dice, rama fructífera es José, junto a las fuentes. Vayámonos a Hechos 7:13. Lo que provoca, ¿no?, ese José, ¿no?, que se sabe identificar, que tiene una identidad, que se manifiesta, ¿no?, en una casa, que se manifiesta en una nación, pero sobre todo que se manifiesta con sus hermanos. Mire lo que dice, y en la segunda dice, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José, ¿no? Tiene que ser manifiesto ese linaje, tiene que ser manifiesto quién soy yo, de dónde vengo y para qué estoy ahí. Imagínense que si en este tiempo llega a conocer, José dice que se manifiesta a sus hermanos, pero si él no hubiera provocado lo que tendría que haber provocado, como se dio en ese plan, y hubiera sido fallido, hubiera fallado en la cárcel, hubiera fallado, no hubiera tenido la revelación para revelar los sueños al faraón, hubiera hecho mal en la casa, no hubiera ministrado la casa de faraón, ¿cómo lo hubieran conocido sus hermanos? ¿Por qué? Si hubiera quedado ese linaje roto, lo hubieran conocido por lo malo, pero fue conocido a sus hermanos, dice. Y ya es importante que eso sea manifiesto. Miremoslo en la NTV. La segunda vez que fueron, José reveló su identidad a sus hermanos. ¿Qué hizo? Dice que les reveló, les mostró, les dio amor. Entonces, es aquel que añade, el que revela, el que te da, el que te entrega, el que hace ver ese linaje, ¿no?, ese sacerdocio activo. Entonces dice que él les entrega. Y José reveló su identidad a su hermano y se los presentó a Faraón. Entonces hemos ahí enlazado esas conexiones, ¿no? Ahí activó en esa capacidad, ese manejo, ¿no? Tendremos que manifestarlo. Y miremoslo en la LBN. LBN, a ver dónde está. Ni yo la encuentro. Póngase a saber. Bueno, dice, en la segunda visita José se dio a conocer a sus hermanos y conoció Faraón el linaje de José. ¿Será importante que el mundo exterior nos conozca? Es muy importante, ¿verdad?
necesitamos expandirnos hacia afuera, que nos conozcan quiénes somos, que podamos alcanzar, que podamos penetrar en otros, ¿no? Pero será importante la forma, ¿no? Y cómo nos conocen, porque allá afuera nos podrán conocer por muchas cosas, pero por el diseño, por la revelación, por el amor de Dios, ese amor que verdaderamente nos prospera, por el cual nosotros hablamos y decimos que vivimos, por el cual es que nosotros no estamos firmes, por ese amor nos tienen que conocer. Será importante que Faraón nos conozca. Miremos en 1 Samuel 16:7. No, creo que no se lo di. 1 Samuel 16:7. Sí, 16:7. ¿Sabe que había un envío, ¿no? Ahí había que ir a ungir a David? Pero a veces hay que tener esa visión, ¿no? Porque dice que le pasó ahí a él, que a Samuel, que él creía que era otro, ¿no? Pero es que no es este. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa claridad, esa cobertura para que podamos saber cuál es el enviado, ¿no? Y saber quiénes son los enviados en nuestra casa. El poder reconocer, que hay un reconocimiento, que se pueda provocar lo que hizo José. Se dio a conocer a sus hermanos. Entonces, dice que fue Samuel y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces hay que ir más allá, ¿no? De lo que podamos ver acá afuera, flaquito, gordito. Tenemos que ir más allá, ¿no? Que tengamos que profundizar el corazón, que podamos ser partidos, ¿no? Y que podamos tener esa visión para poder evaluar nosotros mismos, a nosotros, y también poder evaluar a los otros, evaluar a nuestros hermanos, saber de qué están hechos, ¿no? Cuáles son las dimensiones, cómo está medido, ¿no? La vez pasada Débora nos hablaba de esas dimensiones, ¿no? Es importante que conozcamos las dimensiones, esas anchuras, que conozcamos la totalidad, porque somos evaluados a través de eso. Por eso le decía, no mires si es bajito, no es si este lleva ya 30 años en la iglesia y vamos a poner a este. Tenemos que ver más allá, tenemos que conocer el espíritu que posee, ¿no? Tenemos que conocer y profundizar para que no vayan en los errores, porque el diseño de Dios no se puede haber errores. El diseño de Dios es así. Entonces, pongan la NTV. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia. Hacemos eso, ¿no? A veces venimos con nuestro juicio, me parece que no. Bueno, probemos. Pero no es lo de parte de Dios. El Señor nos da una ejecución y hay que ceñirse, ¿no? Por ese protocolo que hay. Entonces dice que la apariencia por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón, porque Él los pesa, dice las Escrituras. Él pesa esos corazones. Somos medidos, entonces necesitamos ir más allá, avanzar, tener esa visión de Cristo. Miremos a 1 Samuel 17:43. Sabemos que en ese pasaje que estábamos leyendo recién, iban en busca de David, porque era él el elegido, ¿no? Era él el plan. Bueno, en primera instancia era Saúl, pero fue un abortivo también. Abortó el proceso, no pudo detenerse a seguir el plan de Dios y se dejó guiar por su alma.
se dejó guiar por su parte almática. Entonces es el espiritual que tiene que estar activo en nosotros. Sí es cierto que primero se manifiesta el animal, el natural en nosotros, pero tiene que ser rápido para que sea en nosotros activo el espiritual, porque es el espiritual el que ejecuta, es el espiritual el que avanza, el que crece, es el que dimensiona y es el que tenemos que alcanzar. Entonces nos preparamos para la guerra, no nos preparamos para cualquier cosa, nos estamos preparando para poder ir en pos de la victoria. Entonces dice que era David, no el que tenía que ser en ese ungido, y es ungido David, y dice que después de que fue ungido, se le presenta, ¿no?, el grandote, el gigante, pero primero fue ungido. Dice que fue Samuel y lo ungió. He venido por este es el que vengo yo a ungir, a este vengo y le revelo, a este me le muestro. Primero se te revela, primero se te da amor, y después vas a saber cómo vencer, porque ya tenés una visión, porque tenés una claridad, porque ya no ves como antes. Ya no, nuestra visión ya no es terrenal, sino que es celeste. La visión viene de arriba y sabemos qué vamos a hacer, qué vamos a tomar. Porque es importante que estemos preparados para el gigante, porque nos puede salir con esto, ¿no? Dice que dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces se manifiesta, ¿no? Dice que viene como perro. ¿Por qué le decía eso? Y por qué él pudo percibir, ¿no? Él pudo percibir esa condición. ¿Me vienes a mí como que yo fuese un perro? Entonces, dice que David venía bien armado, ¿no? Primeramente venía con el Espíritu de Dios, pero dice que él traía su cayado, traía autoridad, venía con gobierno, venía establecido y sabía que venía y a qué se enfrentaba. Estaba preparado para ejecutar. Y dice que venía con esas piedras, ¿no? Figura de los ministerios también. O sea, el muchacho no venía solo, venía preparado. Entonces sabía cuál era la condición. El otro se pudo dar cuenta de la condición en que estaba, en la condición de perro, ¿no? Dice que vienes a mí como perro, ¿no? Entonces, ya vamos a ver a qué nos explica, ¿no?, esa condición de perros. Miremos en el 45, quédese con eso, porque necesitamos evaluar y podemos tener esa visión para que podamos saber percibir, ¿no?, dónde hay perros, dónde hay esas condiciones. Tenemos que estar preparados para romper con todo, para ir con el cayado, para ir con la autoridad parte de Dios. Porque si hay cobertura, hay autoridad. Y si hay autoridad, hay visión y voy a saber honrar y desde qué lugar voy a tomar a esa persona. Es importante que podamos evaluar eso. Dice, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, subrayame: espada, lanza y jabalina. Mire cómo es la contestación de David. No hay que saber responder. Hemos dicho que necesitamos esa cobertura de saber hablar, saber qué tengo que decir. Que tengo que decir lo correcto, ¿no? Entonces dice que había 3 cosas que traía el gigante. Traía espada, traía jabalina y traía lanza. ¿No le parece algo parecido en lo espiritual para nosotros? Tenemos espada, nosotros manifestamos una espada, somos lanzas, también dice las Escrituras, y también tenemos jabalina. Entonces, qué importante que podamos ver cómo se manifiesta, ¿no?, el reino de las tinieblas con el eterno. ¿Podemos estar manejando una mala palabra? Sí, se puede estar dando, que estemos manifestando una palabra incorrecta, el no saber hablar, o el hablar sin revelación, el hablar sin de parte de Dios. Porque cuando dice que se ama, se revela, pero la revelación viene de lo alto. Dice el apóstol Pablo que nuestra competencia no es nuestra, la competencia viene de parte de Dios. Entonces, necesitamos conocer, necesitamos saber cuál es nuestra identidad y que nos identifiquemos con esa identidad.
porque siempre va a haber palabra, siempre va a haber una lanza. Esa palabra es lanzada, hay una jabalina, entonces necesitamos conocer esas tres dimensiones, porque habla también de un completo, pero ¿completo de qué parte? Necesitamos conocer el completo de Dios y saber conocer que también hay un completo que quiere venir de las tinieblas y hay que saber ejecutarlo. Y mire que el otro se dio cuenta, venís a mí como que yo fuese un perro, porque él sabía cuál era su condición. Él manejaba una palabra. Entonces nosotros tenemos que saber identificar para que no erremos y para que podamos dar en el blanco. Vayámonos a Mateo 7:6. Pero le dijo David, yo vengo en el nombre de Jehová, yo vengo con el propósito, yo sé quién soy y a dónde voy, conozco mi destino, y entonces es importante para poder hacer matar ese gigante. Pero había unción, había una unción. Entonces, dice Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces mire la condición de este perro, ¿no? Lo que hace, despedaza, desbarata, rompe, provoca que no haya unidad, le gusta deshabilitar, ¿no? Provoca esas rupturas. Entonces es importante que nosotros podamos conocer y podamos indagar, ¿no?, esta condición, porque el otro rápido se supo identificar. Ya venís aquí, ¿no? Venís con poder y con callado. Él sabía la condición en que estaba. Pero a veces pasa que del otro lado, a veces no sabemos nosotros la condición del otro. Y nosotros tenemos que estar por delante del enemigo. Nosotros tenemos que estar ganando ventaja. Entonces, mire cómo lo ve en Filipenses 3:2, para que nos quede más clara esta idea, ¿no?, de quién es este gigante que provoca, qué es lo que provoca, ¿no?, los desastres que hace. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, ¿no? Entonces, miremos eso en la NTV o en otra versión, Oso o cualquiera de esas. Entonces, dice, guardaos. Es importante que nosotros nos guardemos. ¿Y quién nos guarda? Dice que Jehová es tu guardador, tu sombra, tu mano derecha. Entonces necesitamos ser guardados. Y quien nos guarda es la cobertura. La cobertura nos protege. Necesitamos estar guardados para poder tener visión y para que la visión no nos falle y podamos ir de aquí para allá y me muevo y no saben ni a dónde voy y ya me perdí en el camino. No podemos abortar el proceso. ¿Qué pasó? Dice a Saúl, iba a ser rey. ¿Y qué pasó? No completó el proceso. Espérate acá, llego yo mañana y ya vemos y hacemos. No, pero hizo mal y encima agarró del anatema, trajo de lo que no tenía que haber traído. Si hay que matar completo, ¿no? Le mandaron a hacer esto, hace esto y esto. No traigas de allá inmundicia. Entonces, o lo hacemos completo, o mejor no hagas nada. Pero lo que provoca en nosotros el Señor es que podamos trabajar, que podamos ejecutar, que podamos ser esas hombres y mujeres de visión, que ejecutan, que identifican, que saben y reconocen, ¿no? Por eso dice, guardaos de los perros, dice. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que le dicen que deben circuncidarse para ser salvos. A ver qué versión es esa. A ver, póngase a ver esa. Está como acoplando, ¿no? Del cortamiento, no sé esa versión. Bueno, vamos a leer esa versión. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento, ¿no? Entonces, qué importante que nos podamos nosotros guardar, porque dice que están haciendo
malas las cosas, ¿no? Hay un trabajo que se está haciendo mal, dice que hay malos obreros. Entonces, si hay un mal obrero, está trabajando en esa condición, ¿no? Como perro. Dice, cuídese de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídese de esos que mutilan el cuerpo. Entonces, de eso nos tenemos que guardar, porque vienen a trabajar y a romper el cuerpo. Necesitamos nosotros que tengamos esa capacidad activa en nosotros para poder guardarlo nosotros y para poder guardar a los demás también, para que ninguno salga mutilado. Imagínense una mutilación terrible, ¿no? Muy terrible. Entonces, la casa necesita estar guardada, pero por eso las condiciones son estas, ¿no? Primero viene la cobertura. Estos son procesos, ¿no? Por eso decía que somos gente de procesos y necesitamos constantemente estar guardados porque de repente nos vamos para un lado, pero la cobertura nos mantiene y nos guarda, nos estabiliza, nos protege, nos hace esperar los tiempos, porque necesitamos ser nosotros gobernadores. Necesitamos gobernar el reino de Dios. Necesitamos completar el proceso. No podemos ser ni abortivos ni mutiladores, ¿no?, del cuerpo. Tenemos que tener esa capacidad para poder ver más allá. Imagínense qué le pasó, dice, a Saúl. Cuando empezaron allá, dice que llegó un momento que los empezaron a recibir, le dijeron, Saúl mató a 1000, pero David a sus 10,000. Y dice que ¿qué provocó en él? Lo empezó a odiar, ¿no? Lo empezó a repudiar. Eso es lo que provocó en él. ¿Y usted cree que David pudo hacer y contrarremeter hacia él? Nunca lo hizo. Siempre lo vio como rey. Cuando Saúl lo veía como el enemigo. Pero David tuvo la capacidad, dice que David estaba con Dios. David estaba con Dios. Entonces tenía esa cobertura activa, tenía esa visión activa. Entonces dice que supo actuar en la situación. Y dice que había un Saúl que lo perseguía, lo intentó matar, lo siguió, le puso de todo. Y hasta en última instancia dice que él lo honró. Él vino y lo honró. Nunca fue ni mutilador del cuerpo. Vayámonos a 1 Samuel 24:6. Y tuvo la oportunidad y no lo hizo porque entendía que era su enemigo, Saúl, para él, pero él no. Entonces a veces puede pasar que tenemos los enemigos a nuestro lado. A ver si tienen enemigos ahí al lado. Esperemos que no, ¿no? Y si los hubiesen, que podamos saber honrar, que podamos saber esperar, que son los tiempos, son procesos, ¿no? Dice que dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Imagínense que él ya le había dicho que él no era rey. Y quien estaba habilitado para ese trabajo era David. Pero él supo honrarlo. Él lo vio y dijo, no, yo le debo honra. Tengo que honrarlo, tengo que saber guardarlo. Y dice que le dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa, ¿no?, contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Tenía una visión grandísima. A veces creemos, no, este no, se perdió ya, ese no es ungido. Pero para Dios sí lo es. Entonces, a veces nosotros lo vemos como el enemigo y decimos, no. Pero Dios te dice, honralo. Es tu hermano, bueno, te quiere quitar la capa, no te preocupes. Esto es parte de tu proceso, esto es parte del plan. Déjate formar. Mira cómo me habla. Honralo porque es parte del cuerpo. No queremos ser mutiladores ni no queremos mostrar como esos perros, ¿no? Que donde ven la vara se sienten identificados, yo me voy de acá. Pero que seamos hombres y mujeres que digamos, sí, yo quiero cobertura y asumo la responsabilidad. Asumo. Necesitamos asumir para que el Señor nos habilite esa visión. Porque por falta de visión dice que el pueblo se pierde. No hay conocimiento, no hay visión. Y si no hay visión, estamos perdidos. Entonces será necesario que nosotros podamos saber guardar
al ungido, aunque ahora no lo sea, pero lo será. Y si no lo es, pues también que tengamos esa visión de ver, bueno, ese no es el ungido, pero este es parte de mi crecimiento, este es parte de que yo pueda crecer y de que yo pueda avanzar y que pueda llegar a una dimensión mayor. Tengo que hacerme ver en mi hermano y lo tengo que honrar, porque es parte, esto es parte del plan de Dios, es parte del plan. Queremos terminar gobernando, como lo hizo David, dice que Jehová estaba con él, Dios estaba con él, y queremos gobernar nosotros, que donde quiera que vayamos podamos ser esos reyes, esos sacerdotes que tienen gobierno de las cosas que se le enfrenten por delante, que saben cómo actuar, cómo responder, que saben qué decir, que sabemos honrar. Queremos hoy en esta noche aprender a honrar aún más a nuestras autoridades, que no digamos, bueno, ya está, me voy, que podamos entender lo que es la cobertura, porque la cobertura entonces me habilita, me da esa visión. No queremos ser como Saúl, como terminó, ¿no?, la cosa, sin entender, sin ver la visión, sin poder profundizar. Imagínense que el pueblo se dio cuenta, rápido se dio cuenta, este mató a 1000, pero otro a 10,000. Necesitamos ser conocidos fuera, que puedan conocer quiénes somos nosotros. Hay muchas cosas que matar en nuestra vida, hay muchos gigantes que matar en nuestra vida, hay perros que matar en esta vida. Entonces tenemos que estar equipados. No nos pongamos una capa nosotros solos, no nos pongamos una cobertura que no es, porque le puede pasar también. Dice que David se puso, dice, la cobertura, la armadura que le estaban dando. Yo no sé andar con esto, yo no sé cómo se anda con esta armadura, nunca la he usado, pero sí sé usar mi cayado, sí sé usar cómo se manifiestan estas piedras, sí lo sé. Entonces nosotros queremos manifestar esa autoridad, la divina, la celeste, que da igual lo que venga en la casa, da igual lo que venga ahí fuera. No, pero hay autoridad. Hay autoridad. Entonces, que no nos pase, ¿no?, todas estas condiciones, y que nosotros podamos evaluarnos y que podamos desatar lo glorioso de Dios. Miremos en Job 26:6. Dice que el Seol está descubierto delante de él. Ahí no hay cobertura. En el Seol no hay cobertura. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Entonces, ahí en ese lugar no hay cobertura, en el lugar de muerte. Miremos otra versión si quiere, otra para que no sea más explícita. ¿Cuál me puse usted ahí? Ajá. Ante Dios queda el sepulcro al descubierto, dice. No, pero en ese está la... A ver la NTV. Nos habla de esa... al desnudo, dice, mire. El Averno está desnudo en presencia de Dios, el lugar de destrucción está al descubierto. O sea, hay una que dice que habla de estar muertos, ¿no? Entonces, que podamos conocer, ¿no? No es esa. No es esa. Pero no pasa nada. Dice, desnudo está el Seol, región de los muertos, ante él. Y el Abadón, lugar de destrucción, no tiene cobertura. En la muerte, ¿no? En la muerte no hay cobertura, en la muerte estamos deshabilitados, no tenemos visión, no tenemos una claridad. Entonces, es importante, ¿no? Mire, no le estaba engañando. Desnudo está el Seol, dice. Región de los muertos, ante él, y el Abadón, lugar de destrucción, no tiene cobertura. Entonces, necesitamos estar equipados, habilitados, para que haya cobertura. No podemos estar desnudos, o pueden andar desnudos por la calle. No, ya pasaron esos tiempos, en otro tiempo era, ¿no? Pero ahora es el tiempo de que tengamos la cobertura divina. Dice que lo amó,
Necesitamos de ese amor profundo, ese amor que te revela. Dice él en las Escrituras que Jesucristo, Él dice que yo hago lo que mi Padre me envió. No hace otra cosa, hace lo que el Padre le envió a hacer. Necesitamos que podamos trabajar, ¿no?, en esa unidad, en ese conjunto. Yo entiendo el diseño de Dios y así ejecuto, así trabajo, así hago, así transformo, en esa misma condición que podamos trabajar. Entonces, yo quiero que podamos entender en esta noche esa condición. No seamos malos obreros, seamos de los buenos, aquellos que saben administrar la palabra, que saben entrar, saben salir, saben llevar, ¿no?, el diseño, como nos decía la maestra el domingo. Porque si llevamos ese diseño, tenemos que pechar, pero si no sabemos cómo llevar el diseño y voy ahí llevando y no sé ni lo que llevo, lo que llevamos arriba es divino, no puedes consumir. Entonces necesitamos estar preparados, ¿sí? Entonces yo quiero que cerremos nuestros ojitos y podamos hablar con el Señor, ¿no? Y podamos declararle: Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, como le decía Samuel al padre de David: hasta que no venga Él no nos sentamos a la mesa, hasta que venga el ungido, hasta que venga el que va a reinar. Queremos sentarnos delante de tu mesa, Señor, entendiendo, Señor, y si no entendemos, Señor, háznoslo saber, pero queremos tener esa humildad, ese reconocimiento, Señor, para decir: aquí no entiendo, muéstrame, Señor, revélanos, Señor. Queremos ser de los amados tuyos, queremos ser de los favoritos, pero para poder ser favoritos tenemos que hacer lo que a Él le complace. Dice que el Hijo hacía lo que al Padre le complace. Queremos ser esos hijos verdaderos, íntegros, que donde quiera que vayamos podamos desatar esa cobertura tal como se me entregó. Que no tomemos nada que no sea nuestro y no hagamos anatema, Señor. No tomemos de las cosas consagradas, sino que podamos tomar de lo que tú nos entregaste, de lo nuestro, Señor. No queremos de otro lado, Señor. Queremos lo tuyo, Señor. Queremos estar preparados y equipados, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, porque mucha visión no hemos tenido, Señor, en este tiempo atrás, porque hemos visto tantas cosas y cada uno ha corrido por su lado. Pero es tiempo, Señor, de que sea tu visión activa en nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, equipándonos, Señor. No nos queremos quitar la cobertura, Señor, ni ir a otra a coger otra. Queremos esta cobertura, Señor. No queremos otra, Señor. Queremos la que tú nos destinaste en este tiempo, Señor. La que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, para que fuera ejecutada, Señor. Queremos hacernos conocer a nuestros hermanos, primeramente en la casa, Señor. Hacernos conocer, que no nos veamos como enemigos, Señor, sino que nos podamos hacernos conocer quiénes somos, Señor. Habilita en nosotros, porque si hay cobertura, aquí la cobertura no falla, Señor. Lo que fallamos somos nosotros, pero queremos dejar de fallar a tu cobertura. Porque dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y queremos morar, Señor, bajo tu omnipotencia. En donde quiera que estemos, Señor, en donde quiera que vayamos, ahí estás tú, Señor. Que ahí vayas tú delante, abriéndonos el camino, Señor. Y que sepamos, Señor, tener visión, Señor. Que no veamos a la gente y despreciemos, Señor, sino que podamos evaluar, Señor, en completo, que podamos saber discernir tu cuerpo, Señor. Saber discernir también, Señor, aquellos que quieren mutilarlo para guardar a los nuestros. Guárdanos, Señor. Queremos ser guardados, Señor. Tu casa,
que tu casa sea guardada, Señor. En esta noche, Señor, nos comprometemos para guardar, Señor, y ser guardados. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Que todo lo que tú hablaste, Señor, a nuestro espíritu, Señor, sea manifiesto, Señor, sea ejecutado y sea activado en nuestro espíritu, Señor, y que podamos ejecutarlo, Señor. Que no seamos de palabrerías, Señor, sino que accionemos a tu reino. Queremos ir con callados, Señor, para vencer, Señor, ese gigante, para cortarle la cabeza también, porque será necesario hacer matar esos pensamientos, hacer morir esas razones humanas y coger las tuyas, las eternas, las divinas, las que me posicionan, las que me hacen completar este plan eterno, Señor. Queremos y anhelamos tu cobertura, guardarla, Señor, porque la cobertura me da visión para honrar al enemigo. La cobertura me habilita para honrar a mis hermanos, para honrar a nuestros enemigos, porque son parte de este plan. Imagínense qué manifestación se puede dar. A David le pasó, dice que le sabotearon su reino, su propio hijo Absalón, pero ni a su hijo, y aún así lo supo honrar, porque es parte del diseño. Podrán haber hijos que quieren sabotear tu casa, tu reino, Señor, pero lo honramos, porque volverán, porque tú las transformarás en el momento preciso, y queremos honrar, Señor, porque toda cosa externa queda fuera, y tu plan eterno va a seguir siempre, porque tu plan es fiel y permanece para siempre, Señor. No importa que se levante cualquiera de una casa, porque tú nos vas a dar la habilidad, Señor, la visión para poder sanar y restaurar, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Sea para ti toda la gloria y toda la honra, Señor, en este lugar. Honramos tu altar, Señor, este altar. Honramos esta casa, a cada uno de mis hermanos. Los honro, Señor, en esta noche. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Aleluya. Amén, Señor. Sí, Señor. Aleluya.